Ok, vuelvo a hacer la presentación. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se sumaron a este workshop. Estoy muy emocionada de poder brindarles esta charla, esta plática. Va a haber un momento al final de la charla para que las personas que tengan dudas puedan preguntar, pero si en el interín tienes una duda muy profunda o una participación que quieras hacer, puedes escribir en el chat o puedes levantar la mano y entonces ahí te doy la palabra para que puedas hacer como tu participación, ¿sale? Voy a empezar a compartir pantalla y a hablar de este tema acerca del movimiento. Mientras ustedes llegaban, hablaba con María Carrillo de Perú, viviendo en Estados Unidos. Y le decía que una de las razones que nos inspiraban mucho y personalmente me inspiran a hablar sobre este tema tiene que ver con la realidad que estamos viviendo en estos momentos, una realidad donde ver a los niños, a los infantes, a los niños y adolescentes quietos, sin movimiento, ¿no? Sin ruido. Y esto es sinónimo como de paz y de tranquilidad y de todo está bien, porque puede ser que estén en las pantallas, porque puede ser que estén en la televisión, porque puede ser que estén, no sé, pero la falta de movimiento y la falta de ruido a mí me preocupa mucho, mucho, mucho. Recientemente vi una serie en Netflix que seguramente algunos de ustedes ya la vieron, se llama Adolescencia, y es una serie para verse, para reunirnos y reflexionar. Y precisamente hablando de este tema de la normalización respecto al no ruido, ¿no? Y todos estos aspectos con los que conlleva cuando tenemos a nuestros niños, a nuestros hijos bien, ¿no? Atrás de todas estas pantallas y todo eso, trae consecuencias severas, ¿no? Consecuencias muy, muy severas. Es muy dramática la serie. Sin embargo, no creo que esté muy lejos de la realidad. Al contrario, creo que tenemos que tomar más acciones para que eh, empecemos a normalizar que el desarrollo está vinculado al movimiento y que necesitamos movernos, que necesitamos verdaderamente hacer un cambio en nuestro paradigma, en nuestro sistema de pensamiento y resignificar la forma como estamos educando. Y como se los presumí hace un momento, les dije que tenía un invitado de honor, y que mi invitado de honor estaba por entrar y entró. Está conectando su audio y le agradezco muchísimo. Es el doctor Jorge Prado quien me acompaña en neurociencias y que por ahora está por acá. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, Déjame, Lili, buenas tardes. Un gusto. Déjame encender mi cámara. dale, déjame te encuentro para anclarte. Apenas estaba yo dando la bienvenida y diciendo Ok. por qué nos interesaba tanto hablar de este tema. Y, y bueno, estaba hablando un poco de los riesgos, de estos riesgos que corremos, ¿no? Cuando empezamos a normalizar que el estar quietos, Mm, hacer ruido, está todo bien, ¿no? Es como símbolo como de calma y de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Como papás o como educadores, y la verdad es que no, que es algo a lo que debemos, al contrario, como repensar y ocuparnos un poco más allá de eso respecto a cómo estamos haciendo este acompañamiento en las infancias, ¿no? Así es que bueno, pues vamos a empezar la charla. Ya Estoy muy empecé. contenta de que tengamos tantas personas por aquí y por aquí estamos. Nuestra charla de hoy se llama Movimiento, la clave del desarrollo infantil. Puedes verla, ¿verdad, doctor? perfecto, sí, perfectamente. Cuando, cuando necesites, me robas el micrófono, por favor. Pues de inicio, darte las gracias por la invitación. Ya tenemos un tiempo trabajando la doctora Lili y un servidor, y bueno, para mí siempre un placer poder platicar con colegas educadores de México y de otras partes en estos asuntos tan importantes como la infancia y todas sus particularidades y sus peculiaridades. Bueno, un primer aporte por lo que te escuchaba, mi querida Lili, el asunto de que somos una unidad y la unidad casualmente la hemos acuñado
eh, de manera que integramos la unidad cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente, para que por ahí va a ir nuestra plática de esta tarde, nuestros aportes. Durante algún tiempo, los seres humanos fuimos escindidos por diferentes ópticas, filosofías, perspectivas psicológicas y demás, pero hoy un hecho es que somos una unidad, la unidad cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Entonces, vean la importancia del cuerpo, la importancia del cuerpo o la importancia de un cerebro corporeizado, ¿no? Entonces es fundamental lo que suceda. Hoy probablemente podamos alcanzar a escudriñar un poco los aportes de los franceses por allá de los años 50, 60, quienes señalaban que todo lo que llega a la mente lo hace a través del cuerpo. Entonces, tan importante es esto. Entonces, sería nada más como un primer aporte, mi querida Lili. Te cedo el micrófono y gracias por la invitación. Gracias, doctor. Encantados. Pues bueno, vamos a empezar hablando. El movimiento es vital en el desarrollo infantil, es necesario. Es decir, ver a un niño moverse es pensar en un desarrollo natural. Verlo no moverse es antinatura, ¿no? O sea, pretender que un niño, y más hablando en la etapa de los 0 a los 6 años, pero no quiero decir que sea solamente en esta etapa en la que estamos esperando que el niño se mueva, ¿no? Porque también es necesario el movimiento, vital el movimiento para los niños entre 6 y 12 años en el segundo plano del desarrollo y también para los adolescentes entre los 12 y 18 años de edad. Entonces, esta parte es determinante que la entendamos, ¿no? El movimiento es al ser humano como el sol a las plantas, ¿no? Así, como en esta relación podemos como verlo o podemos como, podemos como comprenderlo, ¿no? Los primeros años de vida es determinante que el niño pueda andar, tocar, explorar. Estos no son juegos, estos son necesidades biológicas. Es decir, que un niño lo pueda hacer, que un infante pueda andar, trepar, caminar, moverse, es una necesidad biológica. Montessori hablaba que el movimiento ayuda al desarrollo psíquico del niño, ¿no? Y Montessori creó toda una metodología, una filosofía donde el protagonista es el niño, pero el niño en movimiento, el niño haciendo cosas, el niño interactuando, experimentando. No estamos visualizando a un niño sentado, escuchando solamente, como nada más escuchando a un adulto, o no pretendemos bajo el Montessori un control total del niño. Eso no es un escenario que estamos viviendo y tampoco en una educación tradicional o en una educación que no sea Montessori, debería estar como presente el no movimiento. Al contrario, deberíamos de tener presente que nuestras prácticas o lecciones que diseñemos estén pensadas en que el niño se esté moviendo. Ese es algo que es una necesidad vital. El cuerpo como vehículo del alma infantil, y esto a mí me encanta. Últimamente, yo no sé Así si es como de el edad, tamaño de este, Pfizer o de... yo no sé si es mi edad, yo no sé si es la experiencia con el tiempo o qué es lo que me pasa, pero últimamente no puedo evitar hacer como todas estas conexiones que serían de alguna manera como la parte espiritual, ¿no? El movimiento no lo podemos ver como una función biológica, al contrario, es una expresión del alma. Cada paso, cada descubrimiento, cada tropezón es parte de un viaje profundo hacia la construcción del ser. Es decir, si cambiamos la mirada y el concepto de qué es el movimiento como tal o cómo observar, y podemos ir desde el bebé dentro del vientre materno, o sea, cómo desde la propia concepción ya existe el movimiento, ¿no? En esta lucha en este movimiento que existe entre el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Y luego todo el movimiento creador que hay para que el ser humano surja, se cree, se forme. El propio movimiento del niño cuando empieza a crecer dentro del vientre materno. Es el movimiento el que lo lleva al nacimiento y es el impulso creador que tiene de manera natural, que está buscando, ¿no? Que está buscando cómo llegar. Y así es como llega a la tierra, ¿no? Impulsándose. Llega ese espíritu, esa alma libre, ese ser que está listo como para desarrollarse, esa psique.
¿qué busca? Va a buscar lo mismo, ¿no? Va a buscar amor y va a buscar movimiento. Son como las dos necesidades vitales, ¿no? Evidentemente, el amor y el movimiento también necesitamos el alimento, por supuesto, ¿no? Es como que eso está entendido, pero me refiero a estas necesidades que estamos buscando. ¿Desde cuándo el niño empieza a moverse? No deja de moverse desde que ha nacido. El ser humano somos seres en movimiento porque estamos en construcción constante. Decía Krishnamurti, hay una frase, hay una como poesía de Krishnamurti que me gusta que se llama El río de la vida. Ujú. Es, cuando puedan buscarlo, a mí me gusta mucho, pero bueno, resumido es el agua que se estanca, huele mal, porque se va como terminando un poco la vida, ¿no? Se va como estancando como tal, ¿no? El río de la vida al que pertenecemos, fluimos y estamos en movimiento constante, y es a ese movimiento donde tenemos que ir buscando al niño. Desarrollo cerebral en la primera infancia. Y bueno, aquí te digo que el 90% del cerebro se forma antes de los 6 años. Y las conexiones neuronales aumentan con el movimiento y la experiencia sensorial. El sistema vestibular y propioceptivo, activados por el movimiento, son claves para el aprendizaje. Esto no lo digo yo, y aquí tengo a mi colega, el doctor Prado, esto lo dicen las neurociencias, es decir, el 90% del cerebro se forma antes de los 6 años. ¿Qué necesita para que esto ocurra? Un ambioma, un ambiente preparado, rico, y la libertad para que el niño se mueva, que no te tenga que pedir permiso para moverse y que haya motivos para conectar su movimiento a un propósito inteligente, como a un propósito mayor y superior, ¿no? Entonces, si consideramos esto, podremos saber que lo que María Montessori decía era determinante, ¿no? La psique del hombre se forma entre los 0 y los 6 años, de los 0 a los 3 de manera inconsciente, de los 3 a los 6 de manera consciente. Y estamos frente a una verdad que tiene años este principio, ¿no? Pero ¿hasta dónde hemos puesto atención verdaderamente? Porque yo sigo viendo niños que nacen y que lo primero que hacen es ponerle estos guantecitos que para que no se rasguñe, ¿no? Y necesita ver sus manos, necesita olerlas, chuparlas, tocarlas cuando recién nacen, ¿no? Sigo viendo niños amarrados, metidos en corralitos, sigo viendo niños amarrados a portabebés, sigo viendo muchas cosas que impiden el movimiento, ¿no? Y estas cosas que impiden el movimiento, evidentemente son prácticas que no nos están ayudando a este desarrollo del ser del que estamos hablando, a este desarrollo que estamos buscando que ocurra, ¿no? So, Fíjate, mi querida Lili, si me sí, permites ahí un momentito, sí, sí. me hiciste recordar a una experta, Nazaret Castellanos. Eh, Ella habla de que los niños tienen una habilidad que luego se va perdiendo debido a los adultos. Dice Nazaret, los niños saben escuchar los susurros del cuerpo, los escuchan, los atienden. Mami, ¿ya viste? Mira, traigo una hormiguita. De ese nivel es escuchar los susurros del cuerpo. ¿Qué pasa cuando perdemos esta capacidad? El cuerpo te susurra al oído cuando requiere algo, pero como lo hemos dejado de escuchar por esta, como bien lo señalas tú, este bloqueo que tenemos entre la mente y el cuerpo, entre el cerebro y el cuerpo, tristemente escuchamos al cuerpo hasta que nos grita, mi querida Lili. Entonces yo creo que algo importante es continuar con esta habilidad que tienen los niños, y el fluir a mí me parece crucial. Yo te puedo comentar mi experiencia personal con el Tai Chi. Yo practiqué 5 años Tai Chi, y ahí lo que nos enseñan justamente es permítele al cuerpo fluir, desbloquéalo, y a partir de desbloquear el cuerpo, desbloqueas la mente. Y para mí ha sido impresionante ver niños practicando Wushu, practicando Tai Chi, y cómo efectivamente permite el desbloqueo y permite la unidad cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente. Entonces, incluso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Hay un experto neurocientífico, el doctor Antonio Damasio, quien hace un estudio, ya lo platicaremos un poquito más adelante, que le permite acuñar la siguiente expresión: el cuerpo sabe cosas que la mente ignora.
Ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante. Te regreso el micrófono, mi querida doctora Lili. Y bueno, y me acabas de hacer recordar a mí algo bien importante. No sé, algunas de ustedes saben, pero para los que no saben, les comento que yo hice un posgrado en bioneuroemoción. Y en este posgrado, una de las técnicas que utilizamos para trabajar con los adultos en acompañamientos es precisamente ir a ver las memorias del cuerpo, porque el cuerpo guarda todas las memorias, todas las emociones están ahí. Y entonces es una forma como podemos ir a regresar, a volver a conectar con la emoción y ver cuál es la emoción que hay atrás como de algún síntoma, ¿no? Así es que creo que la frase de María Montessori de seguir al niño tenía tanto de verdad, y aquí hay una invitación hacia seguir a nuestro niño también, a nuestro niño interior, ese que a veces olvidamos, ese que lo dejamos hace mucho tiempo de escuchar, ¿no? Montessori observó, por supuesto, que el niño aprende a través del movimiento y que el movimiento no es solamente físico, sino intelectual, es decir, todo aquello que ocurre mientras el cuerpo se mueve, es que se va construyendo la psique humana. Entonces, va como en paralelo el desarrollo. Andar, trepar, explorar, siguen siendo estas necesidades interiores que ya te había comentado. Segunda reflexión, aprender no ocurre sentado, ¿ok? Un niño que se mueve no está inquieto, está aprendiendo. Nuestro rol no es detener el movimiento, sino preparar el ambiente para que se convierta en una experiencia significativa. Ese es nuestro verdadero rol. Es decir, cuando empezamos a decir es que está inquieto, es que está muy desordenado, no para de moverse, algo trae hoy. Claro, entiendo. Hay un movimiento caótico, por supuesto, no estoy hablando necesariamente de ese movimiento, estoy hablando del movimiento, estoy hablando del movimiento natural, ese que ocurre cuando el Ujú. niño tiene un propósito y algo en la mente a donde va a ir a tomar algo y que lo dejas que ocurra y fluye de manera natural, ¿no? Entonces, tenemos que saber que aprender no ocurre sentado. Fíjate, mi querida Lilia, voy a intervenir ahí brevemente. Me hiciste que me acordara de un estudio que se hizo en 2014 sobre pensamientos positivos y pensamientos negativos asociados a palabras. El doctor Michalak, recuerdo yo, en 2014 publica un estudio en donde pusieron a niños y jóvenes en una postura inclinada, volteando a ver su computadora, y una postura recta. Mientras más está inclinado el cuerpo observando la pantalla, suele asociarlo más hacia palabras negativas, fíjate. Y la memoria funciona hacia palabras negativas. Pero cuando esos mismos sujetos se colocaron en una postura recta, recordaron más palabras positivas y entonces esto es sintomático. Es decir, la postura del cuerpo le avisa a la mente o se corresponde con la mente y con el cerebro sobre aquello que estás aprendiendo. Y algo preocupante en estos días es la posición de los niños. Los papás no están cuidando la posición sentada o parada. Muchos niños, debido a las pantallas, ahora están más inclinados, hay más grados de inclinación. Entonces, eso también habría que estarlo revisando, querida Lili. Fíjate, doctor, que una de las cosas que yo platico mucho en los entrenamientos que damos para guías Ujú, y eso es algo que cuando acá en Austin, cuando daba los reportes o las conferencias donde hablamos a los papás sobre el desarrollo de los niños, yo me acuerdo que uno de los ítems de los que evaluábamos era la postura de los niños. Entonces yo le ujú, hablaba a los papás y le decía, fíjate que observo que cuando está sentado está demasiado como inclinado hacia atrás, que sus brazos están como, sus hombros están como demasiado agachados, pareciera como si estuviera cansado y lo acerco su silla, le digo que le voy a acercar su silla, no sé, le trataba de explicar un poco y decía, me acuerdo que me decía una mamá, pero ¿qué importancia tiene eso? Que se siente como sea. Yo le decía, no, no, le digo, hay una importancia atrás de esto, ¿no? Cuando el niño sí. tiene una posición corporal, esta posición lo lleva a niveles de concentración, que eso es de atención, que eso es lo que estamos como buscando, ¿no? No es lo, y le decía, a ver, vamos a probar tú y yo, fíjate, si tú me estuvieras escuchando tirado en la mesa, con tu cabeza recargada, así, como totalmente,
desplomado sobre ella, sería diferente tu postura frente a esta charla que estamos teniendo, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos como de estas cosas que las hemos como validado, porque son normales. Ahorita es normal ver a chicos sentados muchas horas con los controles en la mano o en la televisión o en los Ujú. celulares. Incluso nosotros los adultos nos hemos normalizado entre nosotros estar en reuniones y estar con el celular. O sea, que cada vez vamos normalizando como más el no contacto y la falta como de movimiento, ¿no? Seguir al niño, era una frase de María Montessori. Un niño de 2 años puede andar 1,5 kilómetros o dos, pero no quiere llegar a un sitio determinado, solo quiere andar. Esta parte es bien importante que la comprendas porque cuando tenemos al niño, que es el caminante, los marchantes, como le llaman en el lugar donde cuando aprende a caminar, lo único que quiere hacer es caminar. Es como cuando tú aprendiste a manejar y que te decían, ¿quién quiere ir al Oxxo? Yo. ¿Quién quiere ir a llevar a mi mamá? Yo. ¿Quién quiere? Porque acababas de empezar a manejar, ¿no? Como para ponértelo en comparación. Pasó un año y ya te cansaste de manejar y ya te preguntan quién quiere ir al Oxxo y te escondes, ¿no? Bueno, con los niños, con los niños pasa igual. Cuando aprenden a caminar, cuando toman cualquier habilidad, lo que más quieren es ponerla en práctica y caminar y caminar y caminar. No van a la tienda, no van a un lugar con un propósito. La diferencia entre el niño y los adultos es que el niño sabe vivir el hoy, el aquí, el ahora, y él camina por el disfrute de caminar, por estar aquí y estar ahora. El adulto dice, bueno, vamos a ir, pero vamos hasta aquel árbol y ya nos devolvemos, ¿no? Y te aseguro que llegas al árbol y le dices, ya llegamos hasta donde te dije, vámonos, va a llorar. Va a llorar porque no ha satisfecho su necesidad y está yendo a un lugar con un límite que tú has puesto, ¿no? Entonces, estos niños van a querer caminar y les encanta caminar, pero tienes que acostumbrarte a que se van a detener a agarrar una flor, una roca, a observar un grillo que va caminando, a saltar en los charcos. Con esa mirada tienes que caminar con el niño, porque por eso es importante que comprendamos que cuando camina no está solamente haciendo ejercicio físico, está autoconstruyendo. El adulto debe seguir al niño y no debería de ser al revés, no debería de ser al revés. No debería de ser el niño quien sigue al adulto, sino el adulto quien sigue al niño en su necesidad, ¿no? Así es. Fíjate, es Venga. que veía a los niños y lo que comentabas de que cuando van caminando, si te regresas a tu imagen de los niños, esa. Y ahorita que señalabas esto, recordé una expresión de William James, justamente este psicólogo tan connotado. Él decía, necesitamos al cuerpo para dar sentido a conceptos tan abstractos como la tristeza o la alegría. No podríamos entender la alegría de un niño solo por una expresión verbal, sino que tendríamos que voltear a ver toda la expresión corporal, física, emocional. Entonces, el cuerpo justamente le ayuda al niño a poder expresar estos elementos tan abstractos como la tristeza o la alegría. De ahí la necesidad, como bien dices tú, de este fluir, de este contacto, para que los niños puedan mostrarse total y plenamente, mi querida Lili. Adelante, por favor. Sí, y aquí con este comentario que haces nos damos cuenta del vínculo emocional que existe con el movimiento, ¿no? Y que es, como les comenté, es orgánico, o que tenemos que validar y tenemos que ver que es como parte de la naturaleza esto, volver a lo esencial, tercera reflexión. En tiempos donde todo corre, el niño nos recuerda que el verdadero aprendizaje sucede cuando hay tiempo, libertad y espacio para explorar. Volver a lo natural es también volver a lo esencial. Entonces, tendríamos que hacer mucho alrededor de esta reflexión, ¿no? Y pensar si la prisa que yo llevo para vivir, si la prisa que me abruma, que me agobia, que me persigue todos los días, es la prisa del niño, de mi hijo, de mi estudiante, y si yo debería, si yo tengo derecho como su madre, como su maestro, como su guía, como su educador, a influir o a tratar de modificar su ritmo natural por una necesidad extrínseca mía, por una necesidad mía como adulto, ¿no? Porque en muchas de estas prisas
se nos van muchas experiencias emocionales y hay muchos encuentros frontales con nuestros hijos que tienen que ver con los famosos berrinches, con los tantrums, y tiene que ver con el no saber esperar y darle su tiempo a los niños, ¿no? Andar y explorar son necesidades intelectuales, no físicas nada más, ¿no? O sea, esta mirada también tendremos que cambiarla. El niño debe ser guiado por un interés intelectual y se lo debemos proporcionar. El movimiento con sentido enriquece la inteligencia. ¿Y cuál es ese sentido? El sentido que el mismo niño le da. Y es un sentido que él sabe con este aprender a escuchar esos susurros de los que te hablaba hace un momento, ¿no? Fíjate, Lili, es que me evocas algunos de estos textos que me gustaría compartirles. Justo ahorita que estás tocando el asunto de la inteligencia, hay un chico muy listo, Guy Claxton, escribió un libro que se llama Inteligencia Corporal, se lo recomiendo, anótenlo, Inteligencia Corporal. Si mal no recuerdo, el subtítulo es ¿Por qué tu mente necesita el cuerpo mucho más de lo que piensa? Y entonces, la tesis del libro de este chico es que descuidamos muchas veces nuestro cuerpo porque subestimamos la inteligencia corporal. Y no, o sea, la inteligencia corporal es tan importante o más que la cognitiva, porque se llevan de la mano. Entonces, ya hay elementos muy importantes de gente como Guy Claxton que nos habla justamente de esta relación de las inteligencias, ¿no? Era un agregado que quería hacer, mi querida Lili. Gracias, doctor. Y bueno, neurociencia y movimiento. El movimiento activa regiones cerebrales asociadas con la memoria, la atención y la toma de decisiones. El aprendizaje basado en la acción, obviamente, mejora la retención y la comprensión. El ejercicio estimula la liberación de BDNF que fortalece la sinapsis. ¿Nos puedes explicar esto, doctor Prado? Sí, como no, con todo gusto. Factor neurotrófico Ujú. del cerebro, BDNF por sus siglas. Cada vez que el cuerpo entra en movimiento, sobre todo en actividades aeróbicas, el cerebro se ve recompensado y también recompensa al sujeto con la estimulación de esta proteína, BDNF. ¿Qué se ha demostrado? ¿Qué se ha encontrado? Mientras más BDNF, producto del ejercicio, producto de la actividad corporal, nuestro cerebro lo agradece profundamente. ¿Por qué? Bueno, porque el BDNF está relacionado con la multiplicación de neuronas, la interconexión de neuronas, la generación de nuevas neuronas en algunos sitios del cerebro y por supuesto que tiene que ver con el aprendizaje. Niños con un cuerpo que se mueve más constantemente son niños que lo agradece su proceso de aprendizaje. Esa sería un poco la relación muy somera, Lili. Muy bien, estupendo. Esa era la parte que quería yo como que nos quedara. Y la parte también esta que quiero como retomar mucho es la última que dice la toma de decisiones. Sabemos que el movimiento activa regiones cerebrales, eso es indudable, indiscutible, ya lo sabemos, y que tienen que ver con memoria y con atención, ¿ok? Sí. Y bueno, aquí también me gusta tomar muy en cuenta la última parte porque esto es algo que hacemos todos los días los que trabajamos en ambientes Montessori y es el poder de la elección, el poder de Sí. tomar decisiones, que es la libre elección, ¿no? En el ambiente Montessori todos los días, una de las primeras cosas, si trabajas en casa de niños, en taller, en secundaria, en comunidad infantil también, de 18 a 36 meses, y aún en nido, si la guía le pregunta, le dices al niño, ¿quieres ir por un material? ¿Con qué te gustaría trabajar? O te voy a mostrar un material, ¿no? De alguna Ujú. manera. Pero y a lo mejor ni le preguntas, y él elige todos los días con qué material va a trabajar. A lo mejor te acercas a preguntarle al que no está haciendo alguna actividad o alguna acción. Entonces, la posibilidad de elegir es una posibilidad donde el cerebro está en esa disyuntiva en la que nos encontramos todos los días en la vida, ¿no? Todos los días desde que me levanto ya o me quedo un rato más acostada. ¿Me baño o no me baño? Ya me desayuno esto. La vida es una disyuntiva. De hecho, es una frase de Kierkegaard, si no me equivoco, de un filósofo. Ujú. Entonces,
que hay mucha gente, hay muchos adultos que les cuesta tanto trabajo tomar decisiones, tantísimo trabajo, pero no es su culpa. Nadie los enseñó. O sea, no es algo que estaban practicando. Es decir, son cosas que si no las practicamos, no se desarrolla la habilidad. O sea, no es como, imagina que estamos en un tipo de enseñanza y de educación, en la educación, estoy hablando de la educación y la enseñanza tradicional, donde normalmente nos dicen qué hacer, ¿no? A ver, niños, Ujú, hoy vamos a pegar esto, ¿no? Vamos a recortar esto y luego después de esto, o sea, siempre nos están diciendo lo que hay que hacer. También nos dicen qué ponernos, ¿no? Porque hay que usar cierto uniforme en muchos lugares, en muchas escuelas. No hay que elegir ni la ropa porque está ya el uniforme puesto todos los días, ¿no? Y así seguimos hasta los 18 años. Cuando llegamos a los 18 años, le decimos a nuestro hijo, wow, nuestro hijo ya es mayor de edad, ¿y qué quieres estudiar, hijo? Y la respuesta es, no sé, y no sabe, no está listo, claro. nunca ha elegido. ¿Cómo crees que va a saber en qué va a trabajar, en qué va a estudiar si nunca le has dado la oportunidad de elegir, ¿no? ¿Y elegir qué? Elegir desde las cosas muy simples, ¿no? Como qué me quiero poner, etcétera. Pero bueno, si siempre estuve en una escuela o estuve en experiencias donde no he podido tener oportunidad de elegir, es muy Ujú, difícil que pueda elegir por mí mismo y que el niño pueda elegir. Entonces, esta parte a mí me gusta mucho puesta del lado Montessori, porque es una experiencia que ayuda, que ayuda, es una experiencia que construye y es una experiencia que nos da un nivel de seguridad, independencia, que ujú. asustamos al mundo, ¿no? Cuando vemos una persona hay personas que siempre están decidiendo por muchos, ¿no? A ver, nadie decide, pues yo tomo la decisión, porque nadie se decide, ¿no? Entonces, esa es como la capacidad de un líder, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que todos tenemos esta posibilidad. ¿Dónde abandonamos esas posibilidades? Fíjate, Lili, que en ese sentido, hoy lo vamos a retomar por la tarde en nuestro diplomado. Vamos a hablar un poco de funciones ejecutivas y una de ellas, ustedes lo recordarán, es la toma de decisiones. Bueno, vamos a vincularlo con esto que dice Lili. Hay un estudio, justamente creo que lo retoman en este libro de inteligencia corporal, que señala que uno de los problemas de esta era moderna, de los últimos 15 años hacia acá, es que los seres humanos y sobre todo los adultos hemos llevado a los niños a demasiados pasatiempos incorpóreos. Eso está afectando el desarrollo de funciones ejecutivas como la toma de decisiones. Es decir, lejos de pensar, es que mi hijo pasa más tiempo frente a la pantalla, frente a la compu, es que qué bueno que está aquí. No, la falta de pasatiempos corpóreos en donde el cuerpo se mueva, en donde el cuerpo se active, tiene una repercusión sobre algunas funciones ejecutivas y una de ellas, mi querida Lili, es la toma de decisiones. Y es un problema que está creciendo, lamentablemente. Sí, está creciendo y aquí volvemos a la importancia de seguir reflexionando sobre la importancia del movimiento. Ujú, La ciencia nos confirma lo que Montessori ya intuía. El cerebro necesita del cuerpo para desarrollarse y cuando respetamos este proceso, educamos para la paz, la autonomía y al final de cuentas para la plenitud. ¿Y cuál es el motivo que tenemos como seres humanos durante nuestra estancia en el planeta Tierra, en este vehículo que le llamamos cuerpo, ¿no? Tenemos un vehículo de transporte, el cuerpo. Si nos transporta hay que moverlo, ¿no? Yo creo que alcanzar la plenitud, la felicidad y la compasión, ¿no? Y yo creo que pensar en estos como objetivos, como no creo que sea la riqueza o tener mucha ropa o tener fama, o quizás si hay un estudio de Harvard que habla acerca de, yo creo que lo conoces, profesor, que es sí. un estudio longitudinal que habla acerca de la Ujú, felicidad, ¿no? Y la investigación, porque ya van 3 generaciones, si no me equivoco, que participan, fue que empezó atrás de los años 50 esta investigación. ujú. La investigación ha arrojado que de las cosas más importantes para las personas es la amistad, los amigos, la plenitud, todo esto, todas estas cosas que tienen que ver con estos valores que creo que son, que van por arriba de que van por arriba de lo material, ¿no? Que corresponden más a la parte que nos hace más humanos, ¿no? Sí, Ya. Ujú. de hecho el texto lo pueden adquirir el doctor Robert Waldinger es el último de los directores del estudio
Y justamente la bajé la semana pasada porque es impresionante el hallazgo de Harvard. Después de más de 80 años del estudio, de hecho, de los 724 caballeros que participaron, creo que solo quedan vivos cuatro y tienen más de 95 años ya. La lección más importante es que es la calidad en las relaciones la que te permite tres cosas: longevidad, felicidad y salud. Lo tenemos tan a la mano, pero lo descuidamos tanto que es impresionante. Así es. Muy bien. Y para relacionarnos hay que movernos. Exactamente, exactamente. Las manos y el conocimiento. El coger, el tomar las cosas con la mano, es un cemento con el que nos agarramos al mundo. Ujú. Ujú. Y te mencionaba hace un momento que mi desespero de ver recién nacidos con estos guantes que les ponen para que no se rasguñen, ¿ok? Sí. Y mi desespero está en que el ser humano necesita sus manos para conocer el mundo. Es su primera forma con la que tiene para conocer al mundo. Y cuando impedimos que lo haga, pues obviamente estamos haciendo una práctica antinatural, ¿no? Estamos yendo en contra de la propia naturaleza del ser humano, que se meta las manos a la boca, que toque las cosas, que huela las cosas, es algo que se necesita hacer. La inteligencia de la mano forma al hombre, ujú, y la manipulación prepara para el pensamiento abstracto. No podemos construir ni pasar a la abstracción y Ujú. antes no tocamos las cosas. No estoy segura si fue Sócrates o Aristóteles, pero hablaban ya de estas ventanas, ¿no? De estas ventanas del desarrollo a través de los sentidos, ¿no? Todo lo que pasa por todo lo que sabemos, conocemos y está con nosotros ha pasado por nuestros sentidos. Si no ha pasado por ahí, no existe. Entonces, para que pase, el niño tiene que tocar, tiene que oler, tiene que pesar, tiene que trasladar, tiene que transportar. Hay una edad que me gusta mucho de los bebés entre los 18 y 36 meses cuando van fortaleciendo la marcha y es cuando cargan cosas pesadas. Me fascina verlos. Y que la gente, no, 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 no lo vayas a cargar, te vas a caer. No, o sea, tampoco va a cargar algo que no puede, porque Ujú. obviamente son bien listos para medir qué pueden cargar y qué no. Lo que es cargar y empujar cosas, lo necesita su cuerpo, lo necesita su motricidad gruesa, lo necesita su esquema corporal. Esto es algo que se requiere hacer. ¿Me explico? Entonces, tomar las cosas con la mano, coger las cosas con la mano, es un cemento con el que nos agarramos al mundo. Ujú. Ah, Muy bien. Aquí hay una frase de mi adorado Steiner, es que yo Ujú. tengo una inclinación por la pedagogía Waldorf desde hace tiempo, la he estudiado también, gracias a Dios que me ha permitido hacer cosas y me gusta mucho de las cosas que hace respecto al movimiento y una de las cosas que más amo es su propuesta respecto a las caminatas que tienen que tener los niños antes de los 6 años Ujú. y toda su propuesta que hay de lado que tiene que ver con el movimiento de dedos, de manos, y él tiene esta frase que dice, quien mueve los dedos con agilidad tiene pensamientos flexibles. Este, las actividades manuales refinan el pensamiento y la lógica. Y esto yo creo que María Montessori lo intuía, se dio cuenta al observar a aquellos niños trabajar con todos aquellos materiales y ver la forma cómo movían, cómo tocaban, cómo movían, cómo cada vez iban de movimientos más descoordinados a irlo perfeccionando y a lograr como la perfección en sus movimientos, ¿no? Y los Ujú. materiales están preparados para eso en general, ¿no? Fíjate que hay un texto también muy interesante de Shane O'Mara, se llama Elogio del Caminar. Es uno de los textos básicos que les pongo a mis estudiantes. Y en él hay una precisión que me parece fundamental, lo relaciono ahorita que decías la importancia de esto que revisaste con Steiner. ¿Qué tan importante es caminar? Bueno, este señor dice que permanecer sentado es el nuevo equivalente al tabaquismo. Así, permanecer sentado equivale a tabaquismo. Wow. Entonces, la idea de Omara es justamente que tenemos un cuerpo que está hecho para caminar largas distancias. De hecho, hay algún neurocientífico, el doctor John Medina, que señala, dice, el cuerpo humano
y el cerebro humano están hechos para caminar 100 kilómetros diarios. 100 kilómetros diarios pudiésemos caminar. El Ujú. asunto es que cuánto de ello hacemos, ¿no? Sí. Entonces, sí, importante. Sí, y yo les decía en otra plática que di de espiritualidad, la importancia, por ejemplo, de las caminatas conscientes, ¿no? Como el ir Mm, haciendo consciente cuando, como el camino, ¿no? Como el estar aquí, como el estar ahora y todas estas cosas que ahora, hablando de niños de 9 a 12 años, que ya son más grandes, pero en los chiquitos, ujú, salir al jardín a caminar, en ocasiones cuando el niño ya no quiere estar en el ambiente, que sientes que el ambiente ya no ves mucho trabajo, que suspende y sal al jardín a caminar. Es decir, comprendamos que educar no ocurre solo dentro del ambiente, del salón de clases. Comprendamos que el exterior también nos sirve para generar experiencias de desarrollo, experiencias con mucha, con alta valía, ¿no? El niño aprende observando y repitiendo movimientos. Esta imitación genera vínculo, genera empatía y desarrollo simbólico. Piaget ujú, hablaba de esto también, la imitación diferida es la base del pensamiento representativo, ¿no? Reflexión número 5. El adulto que acompaña no interrumpe. La educación no es moldear al niño, sino liberarlo. Permitamos que sus pasos, grandes o pequeños, sean guiados por su curiosidad, no por nuestra prisa. ¿Ok? Y bueno, creo que esto es muy difícil cuando son papás de niños menores de 6 años. Sé que los papás están ujú, corriendo mucho porque tienen que trabajar, tienen que traer dinero, hay muchos deberes, ¿no? Hay mucho deber que cubrir y hay muchas cosas que cubrir. Pero también existen o debiéramos de seguir pugnando para que existan estos espacios y momentos en el día donde el adulto que acompaña sigue al niño, lo lleva a espacios al aire libre, lo lleva si no hay jardines cerca, si no tienes un jardín en casa, pero hay un jardín cerca, sal a caminar, ¿no? Sal a que esté en contacto con la naturaleza. Siento que cada día las ciudades nos llenamos ujú, más de asfalto, más de cemento, más de concreto y siento que eso nos va como agobiando y nos va como generando una mancha, ¿cómo se llama? Por el falta de contacto con la naturaleza. A veces hay personas que tienen que caminar mucho en coche para llegar a espacios verdes y necesitamos estar cerca de la naturaleza, necesitamos guiar al niño hacia su curiosidad, a seguir sus pasos, ¿no? Hay miles de recomendaciones que podemos hacer. Hoy solo puse 4. Ojalá que puedas hacer una de aquí hasta nuestro próximo workshop. Ahí en el grupo que tenemos estaré preguntándote. Permitir que los niños caminen y exploren sin prisa. Crear ambientes preparados con objetos que puedan manipular, con cosas que puedan tocar, jugar. Preferiblemente, no necesitas tanto para preparar ambientes, necesitas muchas cosas incluso de la naturaleza. Tal vez voy a dar un workshop para darte ideas de cómo crear estantes o espacios donde puedas poner cosas para tus hijos, ¿no? O para tus estudiantes. Evitar el exceso de tecnología y favorecer el juego al aire libre. Crear rutinas y actividades donde incluyas actividades al aire libre. Con las rutinas me refiero a que incluyas en tu día, en tu semana, como guía, como padre, en el rol que estés y que pongas martes y jueves, caminata de 15 minutos, martes y jueves, llegando de trabajar media hora con mi hijo afuera, ¿no? Lunes y miércoles, calendarízalo, ponte una alarma, así como te pones una alarma para ir a trabajar, ponte una alarma para hacerlo, ¿no? Ponte una alarma porque para que te comprometas y para que puedas empezar a hacer pequeños cambios, es necesario que lo hagamos, ¿no? Puedo hacer una conclusión muy extensa, sin embargo voy a hacer una conclusión sencilla porque quiero dejar un espacio al final por si tienes dudas o tienes algún comentario que compartirnos, puedas tener de hacerlo, ¿no? El movimiento es una necesidad interior del niño, no un lujo, ¿ok? Es decir, no estás dándole nada extra, estás satisfaciendo una necesidad. El niño, el infante, el niño, el adolescente necesita moverse. Caminar, explorar, manipular e imitar forman la base del aprendizaje. Como adultos debemos ser guías
y no obstáculos. Yo creo que esa es la parte como que más ruido me hace porque nos cuesta mucho trabajo comprender cuál es nuestra función y a veces en aras de la protección de nuestros hijos, en aras del cuidado, del no se me vaya a enfermar, como tanto como guías, como padres, ¿no? Si lo saco le va a dar el aire, este, sí, no sé, como que nos hacemos todas esas preguntas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que un poquito romper estos paradigmas, creo que tenemos un poquito que salirnos de esta zona de confort, considerar estas cosas de las que ha mencionado el doctor Prado. Por ejemplo, imagínate que estar sentado sea sinónimo de el tabaquismo, ¿no? De lo que implica estar consumiéndolo, ¿no? Porque la cantidad de tiempo que pasamos sentados y que pasan los niños y los adolescentes sentados es altísima, ¿no? Es preocupante, es preocupante. Necesitamos y no estoy hablando necesariamente que tengas que mandar a clases especiales a tu hijo en absoluto, no, estoy hablando de que en la misma casa haya momentos donde estén los televisores, los aparatos, las cosas apagadas y que haya cosas por hacer, ¿no? Pues podemos preparar una masa en la casa para moldear con masa, depende de la edad de tu hijo, podemos preparar alguna receta de cocina, podemos poner a hacer jardinería en la casa, a sembrar. Hay muchas cosas que podemos hacer en la casa que no requieren que tengas que ir a salir a ordenar la casa, organizarla, hacer cosas de la vida práctica, ¿no? Barrer, trapear, sacudir, estas cosas que no se vean propiamente como una obligación, sino algo que es para el disfrute, algo que necesitamos hacer y que implica como está implicado nuestro desarrollo. Hoy más que nunca los niños necesitan adultos que les devuelvan el derecho a moverse, a tocar, a explorar, a equivocarse, a vivir. Que esta plática no termine aquí, que sea el inicio de un movimiento más consciente, ¿no? A mí me gustaría mucho que después de esta plática nos contaras y nos dijeras en el grupo que tenemos, desde la plática empecé a hacer una caminata, yo empecé a caminar, ¿no? En mi casa empezamos a hacer esto, ¿no? Date cuenta que si seguimos normalizando que el no movimiento es parte natural de las sociedades del siglo XXI, ¿no? Que la vida y las relaciones ahora se establecen solamente a través de aplicaciones o o a través de redes sociales, seguimos normalizando el hecho de no movernos y eso es preocupante como sociedad y nosotras que trabajamos en educación o que educamos desde casa, no sé cuál sea tu rol, necesitamos hacer algo más de lo que ya estamos haciendo. Y no tenemos que cambiar todo el mundo, con que empieces cambiando tú y tu hogar o tu contexto inmediato, ya estás poniendo una semilla, ya estás poniendo un grano de arena. Y el mar no sería lo mismo sin ese grano de arena que tú estás ya sumando y que tú estás poniendo ya. Necesitamos devolverle a los niños, a los adolescentes, su derecho a moverse, a tocar, a explorar y permitirles equivocarse, ¿no? Porque también el moverse está vinculado al error y a equivocarme y a darme cuenta que no pasa nada, que estoy aprendiendo a vivir y si alguien tiene derecho a equivocarse es un niño en desarrollo, o sea, y si alguien necesita permitir el error y amigarse con el error, somos las guías y los adultos, ¿no? Tenemos que normalizar que está bien que se caiga el vaso de agua, que está bien que la basura no la pudo recoger bien y que todas las acciones que tengan que ver con movimiento y que están aprendiendo en esto están bien. ¿Qué te parece, profesor? Excelente. Fíjate que yo agregaría el asunto de retomar el baile y el teatro. El baile para mí es importantísimo. Yo recuerdo mis tiempos en preescolar con niños pequeños. Trabajé con niños que tenían, le llamaban en aquel entonces leves alteraciones del desarrollo. Y bueno, algo que me funcionó bastante bien fue el baile, porque el baile, igual que como lo comentas, el movimiento, la caminata, es natural en los niños. Entonces, animarlos a bailar, animarlos a que ellos mismos elijan la música, animarlos a que hagan estas representaciones teatrales, son buenísimos para poder hacerlo. Entonces, creo que sería fundamental retomarlo, apagar un poco la televisión, apagar un ratito el celular y invitarlos a que bailemos todos en casa. Acá lo suelo hacer con los pequeñitos, ¿no? Bailar con ellos y ya sea que cada uno ponga un movimiento y los demás lo repetimos, o bien podemos buscar algún video en donde ya haya ciertos movimientos y ellos los eligen
Entonces es fundamental el asunto del movimiento y recordar, mi querida Lili, somos una unidad, la unidad cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario a ti, profesor. Gracias por estar aquí. Bueno, chicos y chicas, increíble. La verdad es que hemos roto récord de audiencia. Muchísimas gracias. Esperamos así tenerlos en los próximos workshops. Y si ya estás en el grupo, qué bueno. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, abre tu micrófono. Siéntete con la libertad de hacerlo. Aquí estamos, tenemos unos minutos todavía. Yo quiero aportar algo Adelante. desde mi experiencia, sí, desde mi experiencia con bebés. Estuve también mucho observando todo esto, este proceso de los bebés y leí un libro muy interesante de Amy Pickler, que también Montessori obviamente lo trabajó mucho, este de moverse en libertad. No, dejar que los bebés se muevan libremente y nosotros como adultos no debemos entorpecer tampoco este proceso de sentarlos, ¿no? De pararlos. Y lo que propone este estudio es que sí, deja que solo haga su proceso, ¿no? De voltearse, de impulsarse, de levantarse, de gatear y luego caminar, caerse y seguir para adelante. O sea, no debemos estar, cuidado que te vas a caer, ¿no? Entonces, y esto favorece mucho al proceso del que estaba mencionando todo el Ahorita desarrollo lo veo, veamos. del tema. Muy Voy a estar interesante. rápido en una reunión. Así es, María. Esa parte de quitarnos los miedos los adultos y dejar de pensar que se va a caer o estarle diciendo te vas a caer porque seguramente se va a caer. Se lo dices tanto que lo estás preparando para que ocurra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claudia, tienes la mano levantada con gusto. Hola, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Pues nada, que es increíble volver a recordar y escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo 30 años y que te das cuenta que si no haces lo mismo y lo mismo, los niños no avanzan y que es bellísimo y cada vez que escuchamos creemos que ya lo sabemos, pero diario que llegas al ambiente tienes que volver a retomar y de veras dejarlos que se desarrollen naturalmente, porque es lo más bello verlos crecer y hacer todas estas conexiones neurológicas, cerebrales, para que se normalicen y sean niños felices. Y eso nos sirve todos los días a escuchar. No se olvide. Muchas gracias, Clau. Y sí, quizá desde hace mucho tiempo estamos escuchando lo mismo, tal vez lo diferente es que ahora estamos hablando un poco acerca de qué pasa con el cerebro, ¿no? Como estamos dándole un poco el tema de la valía como neurocientífica, ¿no? Estamos a seguir haciéndonos recordatorios como guías, porque también como guías podemos caer en rutinas que a veces nos olvidamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos empezamos a sentir presionadas, porque vinieron y nos dijeron que nuestro niño todavía no leía, todavía no escribía, todavía no hacía las cosas de las lecciones de matemáticas, ya va a pasar a taller o ya va a pasar a la primaria, o la mamá vino a hablar contigo y dijo que estaba. Entonces, a veces como el empezar a escuchar todas las preocupaciones de afuera nos hace tomar otras decisiones que no van en función de las necesidades de los niños ni los adolescentes, sino que van en función de las necesidades de las prisas del adulto, ¿no? O sea, el otro día yo leía a una mamá preguntando en un grupo, mi bebé tiene 18 meses, ¿cómo le puedo enseñar a leer y los números? Yo dije, ¿por qué a los 18 meses le quiere enseñar eso? O sea, va a tener toda la vida para hacerlo, ¿no? Entonces, como que seguimos todavía, como muy, muy enclochados en las cosas que son visibles a los ojos de los demás y nos olvidamos de lo invisible. Ahí está el espíritu y el alma del niño, ¿no? Aguardando. Y siempre he Así es. creído que Montessori es eso, ¿no? Es una metodología que cuida a las almas nuevas, a los espíritus nuevos. Bueno, chicos Así y chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Les dije que iba a tomar una foto de regalo para esta última. Si pueden abrir su cámara y poner una sonrisa, se los agradezco. Si tienen alguna pregunta, adelante, Claudia, ya participaste. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, con gusto. Si no, están en el grupo de WhatsApp. Si no agregaste todavía tu información para recibir tu certificado, puedes hacerlo, y con gusto.
Isa, para todos, ¿qué actividades? Te comparto información, Isa, de la pedagogía Waldorf para que tomes la información. Y a la cuenta de tres, uno, dos, tres, sonrían. ¡Yay! Una más, una, dos, tres, sonrían. Déjenme darle la vuelta para acá. Tengo más chicos de este lado. Una, dos, tres, sí. Sonrían. Bueno, chicos y chicas, espero que no sea la última vez que los veamos por aquí. Si ya estás en el grupo de WhatsApp, te vamos a estar informando en los próximos workshops. Espera tu certificado y muchas gracias por asistir. Les mandamos un abrazo, un beso y un abrazo. Que tengan bonita noche. Bye bye. Gracias, Lili. Hasta luego. Gracias a ti, Esther, dice Esther. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre escuchar Cali de Actividades Waldorf. Muchas gracias. Gracias, Lili. Gracias. Perfecto. Muy bien, doctor. Te veo en la otra sala, doctor. Muchas Claro, chao. Nos gracias. vemos en Hasta luego. breve. Saludos para todos. Bye Bye. bye. Saludos. Vamos a neurociencias ahora para guías Montessori. Vamos a otro curso.